Hola, ¿cómo están? Bueno, ustedes también, ¿cómo están? Qué hermoso ver la sala llena para conversar aquí con dos autoras que llevan la literatura a lugares indómitos, diría yo, y que como lectoras y lectores nos cautivan y nos alucinan. Son dos autoras que principalmente, entre muchas otras cosas en común que tienen, nos recuerdan, porque es necesario hacerlo, que somos y seguimos siendo una colonia. Les doy esa noticia. Y nos invitan a pensar desde ahí, desde registros poéticos y desde las más amplias posibilidades del lenguaje. Queremos escuchar cómo piensan sus historias, sus personajes y los mundos que crean, y sorprendernos con las muchas similitudes que cruzan sus obras. Les quiero pedir un aplauso para ambas. Y recordarles que al final de la conversación las autoras van a estar afuera firmando autógrafos, se dice todavía así, las firmas, firmando el autógrafo que usted quiere para los libros que van a estar también disponibles para la venta en caso que no los hayan adquirido. Quiero partir comentando que el gesto queer en la escritura de ambas no es solo una identidad, sino también una manera de intervenir la literatura, de romper estructuras, de mezclar voces o géneros, de mostrar identidades ambiguas y también, no menor, de tensionar el lenguaje. ¿Cómo creen ustedes que se refleja esto en sus textos y qué buscan generar en las personas que leemos, si es que es así, a lo mejor no quieren generar, no es algo consciente? Cualquiera de las dos. Bueno, voy a partir. Hola a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por estar acá en esta conversación. Quería partir en realidad llevando, discúlpale, pero el Día por la Memoria. Hoy se cumple un año desde la desaparición de la Lamien Julia Chuñil, una defensora medioambiental mapuche. Entonces quería partir con su memoria, con su recuerdo y con la petición de justicia todavía por su lucha y porque todavía no sabemos nada de ella en este país, pensando en que justamente seguimos siendo una colonia. Sobre la pregunta, a mí me interesan los personajes que uno se encuentra y se ha encontrado toda la vida desde niña. No sé, como en mi caso, no es algo que sea tan consciente de pensar voy a hacer que este sea de esta forma, de esta otra manera. Me dejo mucho guiar un poco por la intuición y la deriva, pero también creo que por todas esas esquirlas de la memoria que quedan desde la infancia y que van construyendo mi Frankenstein que voy armando después. Algunos los imagino, por supuesto, y dentro de esa imaginación tienen trocitos de diferentes personas que he ido también conociendo a lo largo de mi vida, pero creo que hay algo muy importante en la forma en que mi infancia observó por primera vez, ¿no? Como la niña que fui, miró ese mundo, lo aprendió, adquirió un lenguaje, un sonido, una cadencia, y a partir de eso también se incorporan dentro de las mismas voces de los personajes. Y el asunto de las disidencias también tiene que ver con eso, o sea, muchas veces se habla del mundo de las disidencias, de las diversidades, como si fuera un mundo aparte, muy distinto y que no estuviera entretejido con las comunidades en las que crecimos. Pero las poblaciones, los barrios, las comunidades indígenas, todos los lugares tienen seres disidentes y seres fluidos y seres que siempre han estado entre fronteras, ¿no? Y creo que me gusta pensar en que la niña que fui siempre estuvo observando todos esos gestos y por eso me importa ponerlos allí. Y creo que también de alguna forma interrumpen alguna narrativa que los ha invisibilizado o que no los ha mostrado durante mucho tiempo o que se ha hecho también como, no sé, como que no solo la invisibilización, sino que la falta de enunciación y la representación sobre esos personajes. Eso es lo que al menos me interesa. Creo que es un gesto que viene desde la infancia, pero que incorpora también parte de una memoria de lo plural, como son los pueblos en los que vivimos. ¿Quieres agregar algo, Gabriela? Desde tu perspectiva, obviamente. Bueno, en principio, encantada de estar acá. Gracias a todos y gracias a Puerto de Ideas. Un placer charlar con ustedes. Encantada. A mí me gusta la fluidez. Me gusta
pienso en la escritura como un río, la siento como un río que me atraviesa. Y creo que nosotros, de alguna manera, somos mucho más hechos de materia que fluye. Y yo en mi infancia, sabes que estuve en un mundo muy pequeñito y bastante homogéneo. Una clase trabajadora en un barrio en Argentina. Y mis padres hacían poco social, entonces tenía algunos vecinos que eran de la misma clase, con la misma idiosincrasia. Y había moldes muy rígidos. O sea, había desajustes, diferencias, pero los moldes eran rigidísimos. Y yo no entraba ahí. Entonces, toda esa pluralidad y toda esa fluidez era como un horizonte muy deseado, pero con ninguna certeza de que eso existiera. Aparte era dictadura, entonces lo que se podía ver como consumo cultural en la tele o lo que se podía decir era mucho menos. Y alguna vez fui a una especie de teatro underground literalmente, no solo metafóricamente, porque estaba en un sótano, que se llamaba Paracultural en Argentina, y era un lugar muy loco. Entré ahí y había una travesti rara, como con muy poca intención, no tenía intención de ser linda, vestida de una manera medio esperpéntica y a la vez terminaba siendo linda, pero dándole un par de vueltas, de ninguna manera hegemónica, llamaba Batato Barea, recitando un poema de Juana Ibarburu, el de la higuera, ¿se acuerdan? Y fue como... Yo tenía 16 años cuando entré ahí y dije, ok, hay un lugar donde es posible vivir para mí. Y eso mismo se va... Se mete después en la escritura. Y también me parece que hay algo interesante, estaba pensando ahora en tu escritura, que es cómo las palabras de distintos idiomas, de mapudungún, de quichua, se entretejen con el castellano y es como un río, con distintas corrientes que se mezclan. Y eso también podría ser considerado queer. Todo esto que no contaba, no existía, no se podía o no hubiera sido aceptado directamente como literatura, como el río agranda el cauce y lo que estaba abajo, apretado, silenciado, florece con la belleza más poderosa de la literatura contemporánea, ¿no? Me parece re lindo. No sé si contesté, pero va por ahí. Sí, también estaba pensando en eso, en que su trabajo comparte esta idea de descolonizar el lenguaje, pero ya veo y nos queda claro que es algo que fluye, que es algo espontáneo, que es parte de sus propias vivencias, de sus historias, pero no es algo a lo que estamos acostumbrados en la literatura o en cierta literatura. Por eso lo traigo a colación. ¿Cómo viven esa tensión con la lengua heredada y la lengua que reinventan, crean o rescatan en sus textos? A mí me interesa el multilingüismo desde muy niña por lo mismo. O sea, mi casa no era un lugar donde solo se hablara una lengua y en ningún país, en ningún barrio se habla solo una lengua. Como que también ese es un imaginario también muy colonial de pensar que hablamos un castellano puro, ¿no? Cuando eso no es así. Me interesa mucho cómo se intervienen las palabras, cómo las personas dislocan la lengua, cómo tienen cada uno una cadencia particular. Pero en mi caso, claro, el mapuzungún siempre estuvo presente, mi abuelo es hablante, mi papá más de lo que él decía que era. No sé, mis veranos en la comunidad era escuchar a mis bisabuelas que solo hablaban mapuzungún. Entonces hay algo ahí que obviamente siempre me tocó estar en esta frontera de ser un puente, una persona bicultural que por un lado vivía en la periferia de una ciudad y los veranos se iba a la comunidad familiar. Y darme cuenta que, claro, que el lenguaje más afectivo de mi familia, las formas del amor, eran con palabras en mapuzungún, ¿no? O escuchar a mi abuelo hacer el cantún, que es un canto en los días de fiesta, en la sobremesa familiar. Entonces, algo del salpique de esa lengua, la impureza de la lengua es lo que me interesa mucho. Y defiendo mucho esa impureza en el sentido de encontrarse,
de abrazarse o de chocar incluso, ¿no? Y de alguna manera ese rescate me interesa que esté en la página también. Y claro, no es que ponga cualquier palabra, ¿no? Son justamente las palabras que me hacen sentido ponerlas en esas lenguas. En el caso de Chilco hay otras lenguas, está el quechua, hay aymara, hay algunas palabras en creol, pero en el fondo también están pensadas por los personajes, por la manera en que se discute una palabra, un concepto, como lo hacemos cotidianamente, ¿no? Es muy distinto decir corazón a decir piuque, es muy distinto decir río a decir leufú. Hay una cadencia particular en esas palabras y en esa lengua que necesitan que interrumpan la página. Por un lado me gusta el salpique, el multilingüismo, esto de contaminar la página. También me interesa que las personas se interrumpan a sí mismas con las palabras, que a veces no entiendan todo lo que están leyendo y que el sonido, por último, les haga algo, como la poesía. O sea, en poesía sabemos que no tenemos que entenderlo todo y justamente esa es la potencia de la poesía, como lograr, como incorporar, traducir algo y que cómo nos interrumpe ese sonido, ¿no? El ritmo adentro. Y a las protagonistas también les pasa, o sea, en Chilco sí. Ellas se sorprenden la una a la otra con sus propias palabras de sus propios lugares también, eso es muy, muy bello. Sí, o sea, es que, bueno, los préstamos lingüísticos es una cosa que a mí me fascina ñoñamente, ¿no? Que es decir, como hubo un momento donde también nuestras lenguas no solamente se encontraban con sus amantes, ¿no? También está todo el lenguaje de los amantes, pero también cómo esas lenguas se comparten y finalmente terminan formando una tercera lengua, ¿no? El mapuzungún, el quechua y el aymara hay muchas palabras que se comparten, como los números, algunas nombres de animales, ¿no? Y eso me parece una cosa bellísima. Y muchas de esas palabras las utilizamos todo el tiempo, solo que no sabemos que vienen de esa raíz indígena, ¿no? Qué decir las toponimias de los países donde vivimos, nuestros apellidos, en fin. Entonces, como que rescatar eso, en el fondo quizás iluminarlo, ¿no? Como decir, miren, aquí estamos, aquí seguimos y esta lengua sigue viva. Gabriela, y en el caso de las niñas del Naranjel hay 18 o 19, 18 palabras en guaraní que se repiten para reforzar las ideas, ¿no? Como por ejemplo el porqué. Ahí ¿cómo tú trabajaste esa lengua en ese libro? Bueno, no es una lengua que me sea propia, pero es una lengua que amo. Desde pequeña, que cada vez que la escuchaba hablar decía, wow, ¿qué es esta belleza que está hablando esa señora o ese señor? Y esta novela se desarrolla en la selva paranaense, que es todo este sector, es el sector norte de mi país, como el norte de una zona que se llama Mesopotamia, que está llena de ríos y que es una belleza. Lo que queda de ella es una belleza, todo lo demás son campos industriales de producir soja, o sea, veneno, envenenados, pero lo que queda vivo es de una belleza increíble. Todo esto era territorio guaraní, un pueblo hermoso y un pueblo de agua, un pueblo de esteros, un pueblo que se las arregla para sobrevivir todavía hoy en las condiciones más injustas, más tremendas de constante saqueo y robo y opresión. No sé cómo hacen, pero sobreviven, ahí están. Y no se puede hablar de esta selva, no se puede hablar de esta región sin hacerse cargo de la gente que vive ahí hace, qué sé yo, 3.000, 4.000, 5.000 años. Y en Argentina es bastante fuerte digamos, hay un racismo muy específico, muy argentino, que es negar la existencia del otro. No hay, no, los argentinos. Hay discusiones bizarras, tipo, que dice, vos decís los argentinos somos racistas y te empiezan a putear en todas las redes diciéndote que no, que de ninguna manera. ¿Cómo que no? Si no estás reconociendo ni siquiera la existencia del otro, que no sé hasta qué punto sería otro. Es otro por una operación política, porque después en la sangre, yo por ejemplo también tengo ancestros indígenas y la mayor parte de nosotros, un porcentaje muy importante. Entonces, me parece que empezar a escuchar, que ya es hora, que hay que escuchar. Y yo cuando retomo algunas palabras, cuando retomo
un relato de origen que no es el de los monoteísmos espantosos y feroces que nos rigen, que es de un pueblo amerindio. Estoy escuchando y estoy invitando a escuchar, y me parece que es una operación muy importante. Y por otro lado, y volviendo a lo de la pureza y la impureza que decía Daniela, la idea de la pureza, qué locura, ¿no? No hay ninguna lengua que sea pura. Es un delirio. Todas las lenguas son como un río que se va mezclando y va recibiendo afluentes yo estoy con los ríos, perdóname, pero me encantan los ríos. Y va recibiendo afluentes de otros y se van transformando en su discurrir histórico, en su discurrir espacial. No hay ninguna lengua pura. Es una ficción. Cuando nos dicen este castellano es el bueno, es el puro, las pelotas. Es una mezcla de un montón de cosas y de un montón de lenguas. Y lo que se hace cuando se intenta imponernos una versión del castellano es imponernos también una idea del poder, que siempre es una sinécdoque, ¿no? Fíjense como, no sé, en Argentina, por ejemplo, cuando yo estudié, todo lo que leíamos eran teóricos europeos y algún norteamericano. ¿Por qué? Acá en Latinoamérica nadie piensa. Profe, tengo una pregunta. Es un recorte, y cuando esta gente piensa en el universal, mis compatriotas que a veces dicen cosas como que los argentinos somos europeos en el exilio, yo les digo, chicos, bueno, vayan a Berlín, vayan a París y digan volví, hermanos. Llegué. Tenemos un nivel de alienación y de estupidez, incluso en muchas de nuestras mentes más lúcidas, que da vergüenza. Entonces, combatir esta idea ridícula, alienada y de colonizado hasta la vergüenza, me parece lindo, pero la poesía, y acá retomo lo que decía Daniela también, esta cuestión de estas palabras que te interrumpen, pero también te llevan, porque hacen una música, y esa deriva te lleva. Y eso es muy hermoso. No necesitas entender todo, necesitas dejarte llevar, un poco como leíamos cuando éramos chicos. Nosotros, los de los países periféricos, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo de mi adolescente leyendo Dostoyevsky. Me encantaba esos dramones apoteóticos, a mí me volvían loca. Estaban llenas de palabras en ruso y llenas de párrafos enteros en francés. Yo no sé nada de ruso y tampoco de francés. Y me dejaba llevar. También la literatura de traducciones traducidas en España era todo de tú. En Argentina no hablamos así. Hablamos de vos. Entonces todavía hoy hay gente para la que el registro, por ejemplo, de la poesía es el registro del tú. Entonces vos le decís, pero vieja, ¿dónde estás escribiendo? ¿Viste? Como hay algo de la extranjería para nosotros de los países periféricos que ha sido constante. Siempre sos un poco extranjero. Nunca entrás en el molde del castellano puro, del universal, de estos tarados, alienados, colonizados. Siempre hay una extranjería que yo creo que es pura ventaja, porque entonces no hay mucha tradición que honrar si te percibís de esto, ¿no? Si vos no, soy extranjera, soy en un grado muy importante extranjera en esta lengua, en esta idea de lengua, no en esta lengua, en esta idea de identidad, en esta idea de universal. Y la verdad que estamos un poco afuera. Y está buenísimo, porque si no hay poder que conservar, hay mucho para inventar, hay mucho para discurrir. Así que aguante la periferia. Y en ese modo de creación, de producción, de qué genealogías beben. Hay otras autoras o autores que antes ya, que les preceden, que venían trabajando estas formas, ya sea en lo poético, en lo narrativo, en el ensayo incluso. Sí, bueno, yo siempre reivindico mucho a las poetas mapuche, porque yo no estaría acá sin todo el trabajo que ellas hicieron. Y no solo a las poetas recientes, sino más bien también a las escritoras de principio del siglo XX mapuche, que se conocen muy poco, porque, claro, también está la imagen superheroica, guerrillera, del varón mapuche, pero no de las intelectuales mapuche que empezaron a pensar, que además estuvieron viviendo justamente el periodo de la ocupación feroz,
y a partir de eso estudiaron, aprendieron y reivindicaron la escritura, que para mí es una cuestión, digo, bueno, ahí hay algo importante, ¿no? Y ahí está Herminia Burto, Zoila Quintremil, y otras mujeres de la época que no solamente como escribieron, sino que estaban pensando su presente para iluminarnos hasta el día de hoy, ¿no? Como siempre pienso que son como mensajes hacia el futuro. Porque claro que hay dolor, pero justamente también hubo la idea de sobrevivir, y esa idea de sobrevivir es festejo también, y es goce, ¿no? Entonces, que podamos escribir hoy en día, finalmente es una continuidad y una cadena de muchas voluntades, luchas y resistencias que nos han antecedido. Entonces, para mí ellas son una cuestión que siempre las tengo ahí muy conscientes, como casi como le pido a mis ancestras, también siempre las estoy pensando a ellas. Y a las poetas mapuche de los años 90, a las poetas chilenas de los 80, no sé, Malú Riola, Nadia Prado, para mí son personas muy importantes, pero Adriana Pinda, Maribel Mora, Graciela Huinao, Eliana Pulquillanca, Roxana Miranda Rupailaf, no sé, como que siento que son como mi comunidad, ¿no? Y por otro lado, pienso que también otras escritoras que también han salpicado las lenguas y que me parecen muy interesantes hasta el día de hoy y que cada vez que necesito cobijarme vuelvo a sus letras, no sé, yo amo a Gloria Anzaldúa, a Cherry Moraga, son para mí escritoras que han pensado, que han escrito desde sus experiencias también como periféricas, ¿no? Como fronterizas, como impuras, y creo que eso es para mí algo fundamental en la escritura también. Gracias, Gabriela. Y a mí me cuesta, no tengo una línea tan clara, para ser sincera, tengo una línea que me hubiera encantado, que me hubiera constituido desde el principio, pero salir de los escritores centrales me tomó unos cuantos años y fui descubriendo pequeños descubrimientos. Me acuerdo la primera vez que leí a Copy, que no sé si tuvieron el gusto, si no, les recomiendo mucho, un escritor, supongo que en Chile la comparación más cercana sería Lemebel, así, loca, genial, inventando formas de escribir, trayendo formas muy callejeras a la literatura, jugando con el tango y la idea de macho tanguero, jugando muy bien, muy divertido. Entonces recuerdo la primera vez que leí a Copy, recuerdo la primera vez que leí a Néstor Perlonger, que hace un trabajo que a mí me resultó muy interesante, que tiene un texto sobre Eva Perón, y retoma el mito. Hay como una tradición, ¿no?, que pasa con todos los mitos. Cada sector, cada facción política retoma una figura de un mito y lo hace significar según lo que le viene bien. Toma de ese mito, no sé, el otro día escuchaba a un pastor evangélico que hablaba de Jesús sacando a los mercaderes del templo a los latigazos. Y entonces él también podía sacar a la gente a la que se le ocurre a los latigazos. Y después hay gente que con ese mismo mito de Jesús funda comunidades hermosas de solidaridad y amor. Y hay gente que prende a gente, hubo gente que prendía a gente fuego. Y es siempre la misma figura que lo vas haciendo significar según lo que te viene bien. Y con Eva Perón pasó bastante eso. Digamos, los peronistas de derecha conservadores toman la foto de ella en la corte de Franco, que está vestida de princesa. Y en Montoneros, la guerrilla peronista de los 70, elige una foto de ella que está con una casaca, el pelo suelto, está divina. A mí me gusta esa Eva. Y Perlonger agarra a esta Eva Perón y la transforma en lo que era él y su banda de amigos, que es una banda de putos enloquecidos, drogadictos, que se la pasaban de fiesta y teniendo orgías, y la pone ahí a Eva Perón. Y cuando leí eso dije, se puede hacer esto, uno se puede apropiar de un mito. Entonces esas fueron dos lecturas que me resultaron muy, muy iluminadoras en ese momento. Y después fui descubriendo que había mujeres que escribían, que tardé un montón en que me llegaran autoras mujeres, y eso fue... ¿Cuánto tardaste? Y no sé, sacando a Alejandra Pizarnik, que fue, me la sé todavía de memoria, era poeta de mi adolescencia maravillosa, y tenía 20 y pico ya, cuando empecé a leer a mujeres. También había... Estaba bien, era joven. Pero había también en la facultad muy poca autora mujer. La función de las mujeres en la universidad en esa época era como ser críticas
que enaltecían a algún autor, como en algún punto paridoras de aura. Ahí está, paridoras de aura. Hacían eso, pero te estoy hablando de mujeres geniales, de críticas enormes. Y en los últimos años estuve leyendo mucho a una poeta argentina que se llama Susana Villalba, que tiene un libro que se llama La Bestia Ser, que les recomiendo un montón. A una poeta mexicana que se llama Isabel Zapata, a un pensador Krenak, que se llama Ailton Krenak, a un pensador y chamán Yanomami, que se llama David Copenagua. Estuve leyendo mucho a Moira Millán, estuve leyendo mucho... leí una novela que es un flash, que no está traducida, no entiendo por qué, de una mina que se llama Leslie Marmon Silko. La novela se llama Almanac of the Dead, y es una especie de novela enorme, tipo novela americana. ¿Vieron esas que siguen a 30 personajes que van haciendo así hasta que confluyen en algún punto? Y también es un programa político de insurrección indígena de Centroamérica hacia el norte. Y estuve leyendo mucho, ¿qué más leí? Y muchos libros de la filosofía del giro animal, que estoy muy, muy fascinada. Y bueno, no sé, puedo seguir hablando de todo lo que estoy leyendo 20 años. Genealogías las dos, así como para hacer un seminario. Qué fome, no. Para compartirlo de pronto como a otros y a otras que estamos leyendo, creo que es súper oportuno que nos comenten esto, ¿no? Estas genealogías. Las quiero llevar a otro terreno, que es el erotismo. Pensaba yo de qué manera utilizan el erotismo, porque siento que lo hacen como fuerza política y afectiva en sus textos. Y aquí pienso en dos libros ya anteriores, que es Las aventuras de la China Iron, donde el erotismo rompe culpa y rompe con los binarismos, y en Piñén, donde se entrelaza más con la memoria, con el territorio, con los vínculos, muy fuertemente. ¿Hay en el erotismo para ustedes una forma de construir conocimiento? Wow, qué fuerte la pregunta. Perdón. Mira, creo que el erotismo en la escritura, al menos para mí, ha sido como una búsqueda del goce también, en el sentido en que, voy a sonar repetitiva con esto, pero creo que muchas personas que venimos de pueblos que hemos sido históricamente oprimidos, reivindicamos la idea del dolor porque el dolor está allí, la herida colonial está presente, no ha suturado porque no hay reparación, no hay justicia, los territorios están militarizados, hay extractivismo voraz, desapariciones de mujeres, en fin, de defensores del medio ambiente. Entonces, el dolor es algo que nos golpea muy fuerte y que siempre está allí, o sea, en las conversaciones familiares, en las marchas, en todo, ¿no? Y al mismo tiempo que pasa eso, trato de pensar de qué manera el goce también nos puede atravesar a través del erotismo, de qué manera también no solamente estamos adoloridos, sino cómo también somos capaces de festejar, ¿no? Y el festejo es algo que se escribe muy poco. Y el pueblo mapuche somos también personas que festejamos bastante, a pesar del dolor, pese al dolor. Entonces, creo que el erotismo, desde la perspectiva del lenguaje que ocupo, de la manera que intento que esté allí plasmado, es una manera de reivindicar también ese goce. Aparece, por supuesto, el dolor, aparece la rabia, aparece la ferocidad, la violencia, pero también hay ternura y hay erotismo. Y eso me parece que, al menos desde esa perspectiva, es una manera de, no de ganarle al dolor, pero sí de transformar aquellos cuerpos en cuerpos que puedan tener posibilidad de deseo, de cuerpos que tengan posibilidad de amor, de cuerpos que tengan la posibilidad de un futuro posible, ¿no? Como en el fondo el eros es una fuerza, y es una fuerza que nos acompaña y es capaz de empujar algo más allá que el dolor. Entonces eso me interesa, ¿no? No es que vaya a sanar las heridas el eros, pero sí es una fuerza que acompaña, y en el fondo
empuja la agencia de los propios cuerpos, ¿no? Y tantos cuerpos adoloridos, o sea, pienso como en todas las mujeres, en todas las genealogías de personas que han sido abusadas, en las mujeres que han tenido que dar su cuerpo para el cuidado y no para sí misma, como ni siquiera con el erotismo consigo mismas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una reivindicación muy política respecto al erotismo y al goce, que es algo que mantengo todo el tiempo, que trato de que sea consciente también la cuestión, que esté allí como palpitando, porque creo que nos debemos eso, festejar un poco más, erotizarnos más, desear más y seguir amando más. Qué hermoso. Un aplauso. Y tú, Gabriela, ¿cómo ves esta perspectiva del erotismo como frente a la devastación también, frente a lo que tú siempre como activistamente señalas, que ya estamos en una crisis total? ¿Nos quejamos o gozamos o cómo lo hacemos? Porque se pueden hacer las dos, pero necesitamos estar vivas. Bueno, creo que sí, que necesitamos estar vivas. Nos gusta, en líneas generales. Hay momentos de crisis, pero en general nos gusta mucho y queremos perseverar en este estado. Hay una frase de Italo Calvino, no sé de qué libro, que me pasó el otro día una amiga mía, que dice que en el infierno es importante, es necesario detectar zonas que no son infierno y hacer que eso crezca, cultivarlas. Y me parece que estamos en ese momento, ¿no? Es un momento bastante infernal, es un momento muy loco, es un momento en el que esa cosa bestial que probablemente creo yo, se inició con el monstruoso crimen que fue la conquista de América y que ahora está llegando a puntos, a nuestros cerebros. Digo, ahora nos tienen colonizado el cerebro, controlado segundo a segundo, encima le damos la información gratis, sin que nos obliguen, es como flashero. Ahora somos conquistados, no, y les pagamos el aparato para que nos dominen. Sí. Bueno, no, y el teléfono, el Instagram, bueno, todo. Me parece que a mí me interesa la cuestión del erotismo en la escritura, un poco como de varios modos. Una, como la posibilidad de un encuentro, ¿no? Hay algo del erotismo cuando es algo vital y no una cuestión de consumo, en el sentido de consumo cuerpo como consumiría, no sé, Coca-Cola, que tiene una fuerza transformadora porque es un encuentro muy fuerte. Realmente se sale de lo cotidiano. Se sale de lo que nos tiene siempre medio anestesiadas, anestesiados, medio dormidos, medio muertos. Cuando sucede de verdad, es algo de una fuerza vital que es hermosa y que sí te deja con ganas de seguir viviendo. También me gusta como fiesta, como desmesura, la idea de la orgía, como esta instancia en la que se mezclan todos con todos, que es un poco una idea que me gusta, como me gusta la idea de la mezcla de registros, de distintas voces, de distintas maneras de usar la lengua, de distintas lenguas. Me gusta en ese mismo sentido, como una cosa de fiesta desmesurada, como una gran fiesta, como no sé, esas fiestas de pueblo, como era el carnaval antes, esa fiesta en la que estos días, agárrense, porque realmente se rompen todas las reglas y tiene algo de sagrado, pero un sagrado que pica, sagrado espeso, picante. Y me gusta en ese sentido, para escribir, por lo menos. Lo demás no se lo voy a contar acá, por favor. Me da vergüenza. Y también la ternura se repite o aparece muy seguido en sus libros, la ternura como una fuerza crítica, ya lo decías tú también, como una ética del vínculo.
son conscientes de cómo exudan ternura sus personajes dentro de toda la debacle. Estoy pensando en los últimos, no, en realidad en varios libros suyos. Y esta ternura y el cuidado en sus historias, cómo aparece, ¿no? Cómo aparece la ternura incluso frente a la violencia y frente a la marginalidad. No es eso lo protagónico, sino que surge esta redención incluso, esta calma que hace sentir en los personajes. Uy, yo no soy tan consciente de muchas cosas, pienso como... Me imagino, pero te cuento que así es en Chilco. Por ejemplo, en Chilco ya, muy Sí. precisamente con Mari, cuando crea Mari pensaba que quería un personaje que fuera alguien que estuviera un poco desorientada y al mismo tiempo que fuera contradictoria, pero que el pulso vital fuera su sensibilidad. En el sentido de que fuera alguien que estuviera como con los sentidos abiertos al mundo, como la carne expuesta al mundo. Por eso Mari es tan arrojada a los olores, a entender lo táctil como algo importante, a poder comprender como la observación en los otros, es decir, alguien con los sentidos muy alertas, como una poeta también un poco, ¿no? A la deriva, y sí, de esas cosas sí fui consciente, como de generarle un mundo al que ella pudiera como, donde ella pudiera palpitar, ¿no? Y recuerdo cuando terminé el libro, después de un rato, me tocó un viaje a la Patagonia, y hay un par de escenas donde la protagonista en Chilco, Mari, se asombra con las nalcas. Y claro, como en ese momento, ya después de haber terminado hace mucho rato el libro, estuve caminando sola por varios lugares de la Patagonia y vi las nalcas y extrañé a Mari, como en realidad extrañé la forma que ella podría haber mirado esas nalcas, ¿no? Y creo que ahí hay algo que son gestos del inconsciente también, ¿no? Como traigo a ese fantasma que ya dejé hacia un lado, cómo la invoco de nuevo. Claramente hay cosas de uno que ponen aquellos personajes, pero ella principalmente me interesaba que fuera alguien que no estuviera gobernada solamente por la razón, sino que fuera alguien que tuviera un arrojo con lo sensible, porque yo también estaba muy obsesionada en temas de cómo la sensibilidad también es un pensamiento, cómo la sensibilidad también es una manera de aprendizajes que ha sido también desplazada justamente por el positivismo, por la razón lógica, y ahí me interesa qué es lo que pasa con estos aprendizajes, cómo todo el tiempo estamos aprendiendo con los sentidos y no nos damos cuenta de aquello, ¿no? Porque nos dicen, no, como que el tipo de conocimiento entra por otro lado, la episteme es de otra manera, pero no, nuestros pueblos han aprendido siempre a partir de los sentidos. Hay una anécdota que me parece muy bella, por ejemplo, que es a partir de la sal. El lago Budi, o Fudi, acá en Chile, en Wallmapu en realidad, es un lago salado, ¿no? Y nuestros ancestros, cuando aprendieron que ese lago estaba salado, empezaron a salar los peces del lago. Imaginen ese momento cuando se descubre la sal en los alimentos, el placer del goce, del gusto, algo que se transforma para siempre. Y eso es un conocimiento aprendido a través de los sentidos. Pero así como esa anécdota, hay muchas otras, ¿no? Pero me interesa de la forma en que cómo lo sensible es capaz de transformarse en conocimiento y en un conocimiento que reivindico, y por eso me interesaba que Mari fuera alguien que, si bien a veces podía ser errática en algunas decisiones, siempre estaba como muy con su carne abierta o su corazón abierto al mundo. Bueno, por algo es pareja de Pascale, porque ella también es muy, muy sensible, por si acaso. No estoy haciendo spoiler. Son las protagonistas de Chilco. Yo voy a agregar algo a lo que dijo recién Daniela y después contesto la pregunta. Si me lo olvido, por favor, decímelo otra vez. Viste que te distraes, te vas, deriva. No, me quedé pensando en esto que decís del cuerpo, de
lo sensible de los sentidos y esta idea que se nos ha impuesto de que el conocimiento viene por otro lado. Va a venir por el cuerpo. O sea, si lo lees, estás usando los ojos. Si lo escuchás, estás usando los oídos. Esto en el caso de ese conocimiento que no se produce en otra actividad, que se recibe más pasivamente. Pero negar la existencia del cuerpo es una operación maquiavélica. Yo a veces escucho a colegas míos charlando y que hablan como si todo les aconteciera en el cerebro solamente o en algún lugar más alto que el cerebro. Ellos tienen espíritu y mente y el resto del cuerpo, papito, no existe. Y escribir, por ejemplo, es una actividad que sucede un montón en el cuerpo. Cuando el texto está vivo, vos sentís que está vivo por cómo te vibra en el cuerpo. Y leer también sucede en el cuerpo. ¿Vieron que, no sé, tenés la cabeza toda rota en pedazos por la cantidad de información que recibís, porque la información es casi toda horrible, y por el ritmo de esa información, ¿no? Ahora con las redes, taca, 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 otra cosa, otra cosa. Y vos dejás eso y te pones a leer un libro y tu respiración cambia. Sucede en el cuerpo. Y lo mismo la escritura, o sea, como negar el cuerpo es una operación de colonización feroz. Nos hacen creer que las cosas importantes no suceden en el cuerpo. Así, no, vení que te lo saco. Elon Musk, por decir algo. Y respecto de la ternura, en el caso de esta novela de Las niñas del Naranjel, me llevó muchos años escribirla y era todo oscuro lo que iba apareciendo. Sucede durante la conquista, con un personaje que es un alto criminal, es un criminal picaresco, pero es un criminal, no es una persona que yo quisiera a menos de 500 metros de cualquiera de nosotros. No es una persona para hacerse amiga. Obviamente tampoco sé, ¿no? Como me encantaría, de la única manera que sobrevivimos creo que es teniendo alianzas solidarias, juntándonos, la amistad nos ha salvado de tanto también, haciendo comunidad incluso como con nuestras diferencias, como por un bien común, ¿no? Por una dignidad en común. Obviamente que me imagino que muchos y muchas de quienes están acá tienen miedo de lo que vaya a pasar. Yo tengo el estómago apretado hace varias semanas, está súper complicado. Uno pensaba que si bien teníamos el ejemplo de Argentina, como que íbamos a tomar como otra conciencia acá también, pero al parecer eso no ha sucedido. Y también recuerdo, ¿no?, todas estas frases de amigas, de amigues, diciendo como mi ley no dura un mes, y ya vemos, ¿no? Entonces, creo que es brutal lo que le puede pasar no solo a la cultura, a la educación, a la salud, en fin. Pero creo que es algo que ya está instalado aquí también, ¿no? Más allá de las elecciones presidenciales, digo, como hay algo que ya sentimos, que hay un discurso de odio operando todo el tiempo, el racismo que siempre ha existido está exacerbado de mil formas, y como anécdota nomás, tratando de no sonar tan desesperanzadora, pero me acaba de pasar hace un par de días, me enteré que en un colegio en el sur tenían que leer un libro, no voy a decir el nombre del libro, pero era un libro que hablaba sobre la dictadura. El inspector del colegio le dijo a los chicos y chicas que rompieran ese libro, y rompieron libros en un colegio, libros que estaban siendo donados para ese colegio, para la lectura de los niños y niñas. Entonces, es como, estamos rompiendo libros, como a ese punto hemos llegado. Hay libros del Lemebel que en muchos colegios están censurados, y eso hace mucho tiempo. Vas a la biblioteca del colegio y los libros del Lemebel en cajas, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión que no es de un día para otro, ¿no? El fascismo no avanza de un día a otro, no es que uno cambió así nada más, es un trabajo lento y sostenido, y tampoco digamos que cuando se instala y llega vamos a tener la seguridad de que lo vamos a poder derrotar. El punto es cómo nos preparamos para eso, antecediendo lo que puede venir. Y claro, y uno habla de resistencia porque hemos venido de pueblos que han resistido mucho, pero también sabemos que resistir cansa un montón. Cuando justamente vivimos en este espacio de la crueldad, de la necropolítica a destajo, yo lo único que he encontrado cobijo, como digo,
Sé que no es el gran cambio estructural, sino que más bien son en las micropolíticas donde me he cobijado desde siempre, a partir como de las organizaciones, de los colectivos, de las comunidades, en la poesía, que bastante me ha dado también, pero me encantaría que fuera distinta la realidad que estamos viviendo, solo que despertar con el horror constante hace difícil un poco seguir, pero bueno, aquí estamos creando y estamos justamente escuchándonos. La idea es que no dejemos de organizarnos, creo, nada más. Pero algo mágico, no. Les quiero pedir un aplauso, un fuerte aplauso para Daniela y Gabriel. Y ofrecer la palabra para quien tenga una pregunta o un comentario, respetar los tiempos. Vamos a hacer 2 preguntas, yo contigo y otra persona más, porque tenemos que pasar a la firma de los libros para que puedan tener su ejemplar también. Gracias a las dos, súper interesante. No he leído a Daniela, pero a partir de esto voy a leer. ¿Está apagado? No se escucha el micrófono. Es que está apagado. Ahora tienes 2. Ahora tengo 2. Gracias a las dos. Súper interesante, no te he leído, pero te voy a leer. Y quiero preguntarles por algo desde mi lugar de lectora. Cuando leí Las niñas del Naranjel, al comienzo decía, no puedo entrar, no entro. Así como, quiero seguir. Después me metí y quedé fascinada, no podía parar de leer, empecé a dormir menos para terminar y seguir y seguir y seguir. Y en un momento me empecé a sentir como un poco la vorágine, es un libro muy importante en Colombia, yo soy colombiana. Empecé a sentir como eso que plantea José Eustacio Rivera de estar en Maniguada, o sea, fascinada con la selva, ese sentir, ese palpitar que tiene la naturaleza, que por lo menos yo lo conocí por su literatura. Entonces, cuando lo terminé, dije, yo no me puedo ir de acá. Y volví al comienzo. Y volví a leerlo todo de nuevo completo, porque dije, pero ¿cómo me voy a ir de aquí? O sea, ¿qué voy a hacer después sin esto, no? La pregunta es, ¿qué pasa o si han tenido las vivencias? Me da mucha curiosidad saber qué les pasa a ustedes cuando escriben y las personas que leen les cuentan cosas como esta, como tantas otras que les contarán. Es decir, los cuerpos de las personas que leen sus libros, su literatura. Impresionante. No sé, es siempre como una sorpresa muy vital. Es re loco porque hiciste algo que ya está fuera de vos, ya no es parte de vos, y pasa con la lectura, que es un fenómeno también relacional, como todo lo que estábamos hablando. Un libro existe cuando alguien lo lee, y hay en esa... Y cuando alguien lo lee, y además un libro siempre es algo inacabado, siempre es algo que tiene un poco de sentido, pero la rosca de sentido que hace así, se la va dando cada lector, lectora, y es como una especie de milagrito. Y no sé, a mí me da mucha alegría que alguien me cuente algo como lo que me contás vos, y es algo como propio y no propio. Sí, yo hice ese libro y hace 2 años que estoy dando vuelta por el mundo hablando de ese libro. Pero no, es algo mío y no es mío. Premiada por ese libro. Sí, la verdad que sí, gracias, señores premiadores. Pero es una sensación muy rara. Es pensar, mira, a vos te pasó con esa novela lo que a mí me pasó con, qué sé yo. No sé, no quiero decir con qué libros me pasó porque la comparación va a sonar demasiado fanfarrona y no estoy comparando eso, pero me pasó con determinados libros que no quería que se terminen, y que leí 500 veces. Y bueno, no sé. Gracias, qué lindo. Sí, o sea, yo creo que hay sorpresa, como que yo espero muy poco, no sé, como que a veces me sorprende mucho. Vengo de un mundo tan chiquito que es la poesía y la filosofía que de pronto empecé a publicar otro libro de narrativa y ahí
claro, me empezó a leer otra gente que antes no era tan asiduo a leer poesía. Pero también es la trampa, ¿no? Porque quienes empezaron a leer la narrativa después dicen, ahora quiero leer tus poemas. Entonces, esa era la verdadera trampa. Pero creo que siempre muy agradecida de las lecturas. Me escriben muchas, sobre todo muchas mujeres principalmente, y que a veces se sienten representadas por algunos personajes, algunas historias, y creo que es bien bella la manera de aproximarse como lector y lectora, ¿no? Como sin ese pudor quizás y con el agradecimiento y la solidaridad de poder haber entrado y encontrarse con alguien en el texto. O sea, cuando yo encuentro un poema que amo y adoro, se lo quiero leer a todo el mundo. Y pienso que es algo muy parecido, ¿no? Como decir gracias. Y ese gesto creo que es algo que todavía falta en este presente, como ser agradecidos de esa solidaridad, de encontrarse en la palabra del otro, de la otra. Y sí, creo que soy una persona agradecida de haber llegado quizás a esos lugares que uno no piensa que puede llegar. La última pregunta allá. Sí, bueno, buenas tardes. Soy cubana, estudiante becaria de un programa de magíster acá en la Católica, y primero agradecer la oportunidad de poder escucharlas. Y quisiera a Gabriela, más que una pregunta al final, comentarle también que la reconstrucción de este ícono cultural, que es la monja alférez en Las Niñas del Naranjel, creo que es súper atrevido también, y me gustaría felicitarla por reconstruir de esta manera a un personaje que, si bien desafió a su tiempo y que, como usted mencionaba, quisiera tenerla a mucha distancia, reconstruirla de la forma en la que lo hizo. Y me gustaría destacar además lo que mencionaba la periodista respecto a la ternura, que creo que es una mirada crítica muy interesante para pensar la reconstrucción en la novela de este personaje con las niñas, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿cuál fue el leitmotiv que la inspiró, ¿no?, a utilizar este personaje, reconstruirlo del modo en el que lo hizo para mostrar otra perspectiva hacia la violencia, ¿no? Porque a fin de cuentas es un personaje que es un personaje violento, así lo fue históricamente, y mirarlo hoy desde la perspectiva que lo muestran Las Niñas del Naranjel, quizá tenga alguna historia bajo la manga. Me gustaría saberla, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias por todo lo que decís. Esta novela empezó con una serie de emociones bastante espeluznantes que arrancaron con estos incendios de escala geológica en Australia, en la Amazonía, en mi país, en el delta del Paraná, después en la Patagonia. Bueno, y esto sigue. Y la pandemia. Y con la pregunta de, ¿y esto? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y que no sé si ya lo dije, esto ya lo dije, perdón, yo creo que esto empezó con la conquista de América. Y entonces me puse a pensar en la conquista, y estaba hablando un día con mi editora, Ana Laura Pérez, que es una genia, y ella me dice, ¿te acordás que a vos te interesaba mucho este personaje, que te había flasheado, no sé qué? Y cuando me dijo eso, arte de editora, gente importante, los editores, me hizo como pum, se me prendió la luz y dije, puedo intentar hablar de todo esto a través de este personaje, que no es central, que es marginal, que es medio cachivache, sea criminal, que es una especie de criminal picaresco. No es un prócer en los términos en que el panteón de genocidas enalteció. Es un genocidita de arrabal, del margen. Y después me interesó pensar qué pasaría si un señor forjado en esta cultura de la guerra, del horror, de la conquista, por algún motivo se hubiera visto obligado a detenerse y hubiera sido afectado realmente por el lugar en el que estaba, por cómo se armaba la red de la vida en ese lugar. Y después es ficción, así que agarré y lo transformé en lo que mejor me vino y más me gustó. Sobre todo al final, pero no lo quiero contar, así lo leen.